¿Por qué alguien que te contaba todo de repente se convierte en un extraño viviendo bajo tu mismo techo? Muchos padres buscan culpables afuera, pero la respuesta suele estar en dinámicas invisibles que practicamos sin darnos cuenta. Hoy, sin filtros, vamos a ver por qué la confianza se apaga sin decir una palabra y qué errores comunes están construyendo un abismo entre tú y tu hijo. Lo más inquietante es que la pérdida de confianza rara vez comienza con una gran pelea. Empieza en momentos aparentemente insignificantes, una emoción que no fue escuchada, una preocupación que recibió una crítica o una confesión que terminó siendo juzgada. Poco a poco el silencio emocional ocupa el lugar donde antes existían la comunicación familiar, la conexión y la seguridad emocional. Muchos creen que la adolescencia transforma naturalmente a los hijos en personas distantes. Sin embargo, detrás de gran parte del aislamiento y la rebeldía silenciosa suele existir algo más profundo, la sensación de no ser comprendidos. Cuando un adolescente deja de sentirse visto, escuchado o validado, comienza a levantar muros invisibles. Y lo más peligroso es que esos muros no aparecen de un día para otro. Se construyen lentamente conversación tras conversación, hasta que la distancia parece imposible de cruzar, pero si entiendes cómo nace esa brecha, también puedes descubrir cómo empezar a cerrarla. La confianza no se rompe de golpe, se desgasta en silencio. La mayoría de los padres cree que la desconfianza aparece después de una gran discusión. Sin embargo, en la adolescencia casi nunca ocurre así. La confianza se desgasta en silencio, poco a poco, a través de experiencias que parecen insignificantes. Un comentario que minimiza, una comparación injusta o una reacción impulsiva pueden dejar huellas más profundas de lo que imaginas. Lo que para un adulto parece un detalle, para un adolescente puede convertirse en una señal de alerta. Cuando un hijo comparte una preocupación y recibe una crítica en lugar de comprensión, aprende algo sin que nadie se lo diga. Aprende que ciertas partes de su mundo interior no son seguras para compartir. Entonces empieza a guardar pensamientos, emociones y preocupaciones que antes expresaba con naturalidad, no porque haya dejado de necesitar apoyo, sino porque intenta protegerse del juicio. Poco a poco, la comunicación familiar se vuelve superficial y los vínculos afectivos comienzan a debilitarse desde dentro. Lo más paradójico es que este proceso suele ocurrir en familias que se quieren profundamente. No es falta de amor, es falta de conexión emocional. Un adolescente puede sentirse rodeado de cuidados y aún así experimentar aislamiento si percibe que nadie comprende lo que está viviendo. Cuando esa sensación se repite una y otra vez, aparecen muros invisibles difíciles de detectar. Y entonces surge una pregunta inquietante: ¿qué señales hacen que un adolescente empiece a cerrar su mundo interior? El momento en que un adolescente deja de sentirse comprendido. Existe una diferencia enorme entre escuchar palabras y comprender emociones. Muchos padres creen que la comunicación familiar sigue funcionando porque todavía hay conversaciones en casa. Sin embargo, un adolescente puede hablar todos los días y aún así sentirse completamente solo. Cuando una emoción recibe una explicación en lugar de empatía o un consejo en lugar de validación emocional, comienza a aparecer una pequeña grieta en la relación. Y esas grietas, con el tiempo, se convierten en muros invisibles. Piensa en un hijo que reúne valor para contar algo que le preocupa. Quizás espera comprensión, pero recibe una crítica, una corrección o una comparación. Aunque la intención sea buena, el mensaje que interpreta es otro. Lo que siento no es tan importante. Poco a poco deja de compartir ciertas cosas, después deja de compartir muchas, hasta que el silencio emocional se convierte en una forma de protección, no porque haya dejado de confiar por completo, sino porque ya no está seguro de que sus emociones encontrarán un lugar seguro donde descansar. Si todo esto que te estoy contando te resuena, es porque no eres el problema. Tu mente fue entrenada para sabotearte sin que te des cuenta. No es falta de ganas, es un sistema que llevas años repitiendo. Para eso creé un programa completo con libro, 7 bonos de acción mental y acceso a la app exclusiva de El Tío Frontal, donde tienes herramientas para desactivar esa voz cada día. Si sientes que ya no puedes seguir solo a base de fuerza de voluntad, te dejé el siguiente paso en el primer comentario fijado y en el código QR que ves en pantalla. Es una edición limitada, míralo ahora y decide tú. El peligro de corregir antes de conectar. Uno de los errores más comunes entre padres e hijos es corregir antes de conectar. Cuando un adolescente comparte una experiencia difícil, normalmente busca comprensión antes que soluciones. Sin embargo, muchas respuestas se enfocan en lo que hizo mal, en lo que debería haber hecho o en cómo podría haber evitado el problema.
La intención suele ser ayudar, pero el mensaje emocional que recibe es otro. Poco a poco, esa diferencia empieza a afectar la confianza. Con el tiempo, el adolescente empieza a anticipar que cada conversación terminará en una corrección. Entonces deja de expresarse con libertad y empieza a medir cada palabra que dice. Primero, oculta pequeños detalles. Después guarda emociones más profundas y finalmente reserva aspectos importantes de su vida para sí mismo. La desconfianza rara vez nace de un único momento. Suele construirse a través de experiencias repetidas que erosionan la sensación de ser comprendido. La psicología juvenil muestra que la conexión precede a la influencia. Una persona está mucho más dispuesta a escuchar cuando primero se siente aceptada. Por eso, frases como "entiendo por qué te sientes así" o "debe haber sido difícil para ti" pueden fortalecer los vínculos afectivos más que cualquier consejo. Cuando alguien se siente visto, baja las defensas. Y ahí aparece otro desafío silencioso que transforma muchas dinámicas familiares: la necesidad de autonomía que despierta con fuerza durante la adolescencia. La autonomía no es rechazo, es crecimiento. Uno de los mayores malentendidos de la adolescencia es confundir autonomía con rechazo. Cuando un adolescente comienza a pasar más tiempo a solas, a tomar sus propias decisiones o a compartir menos detalles, muchos padres sienten que algo se está rompiendo, pero en realidad no está intentando alejarse, está intentando encontrarse. Durante esta etapa aparece una necesidad profunda de construir su propia identidad. Por eso cuestiona ideas, explora nuevos intereses y busca más independencia. No siempre es rebeldía, muchas veces es crecimiento. El problema surge cuando cada intento de autonomía recibe control, críticas o desconfianza. Entonces el mensaje que recibe es que crecer tiene un costo emocional. Lo curioso es que cuanto más perseguida se siente una persona, más necesidad tiene de escapar. Y cuanto más respetada se siente, más fácil resulta mantener la conexión. La comunicación familiar real no consiste en controlar cada paso, sino en crear un espacio donde exista libertad y seguridad emocional al mismo tiempo. Cuando ese equilibrio aparece, la confianza tiene espacio para crecer. Sin embargo, existe un factor capaz de destruirlo, incluso en familias que se quieren profundamente: la sensación de ser juzgado constantemente. El juicio silencioso que aleja más que cualquier discusión. Pocas cosas dañan tanto la confianza como sentirse juzgado constantemente. A veces no sucede a través de grandes críticas, sino mediante gestos, comparaciones o comentarios que parecen inofensivos, pero no lo son. Frases como "cuando yo tenía tu edad" o "tu hermano nunca hacía eso" pueden dejar una huella más profunda de lo que imaginas. Poco a poco, el adolescente empieza a esconder partes de sí mismo para ser aceptado. Y cuando siente que debe ocultar quién es, la conexión emocional comienza a debilitarse. Con el tiempo, deja de compartir aquello que podría generar desaprobación, no porque quiera mentir, sino porque intenta proteger su mundo interior. La validación emocional desaparece poco a poco y es reemplazada por el miedo al juicio. Entonces nacen los secretos, el silencio emocional y una distancia que parece surgir de la nada. Lo más paradójico es que nadie pretende hacer daño. Sin embargo, muchas heridas emocionales no siempre nacen de malas intenciones, sino de falta de comprensión emocional. Y precisamente ahí se encuentra una de las claves más poderosas para recuperar la confianza. Comprender qué necesita realmente un adolescente para sentirse seguro al abrir su corazón. Lo que más necesita un adolescente no es un consejo. Muchos padres creen que ayudar significa tener siempre la respuesta correcta. Sin embargo, lo que más necesita un hijo no es una respuesta, es sentirse comprendido. Antes de buscar soluciones, necesita sentir que sus emociones tienen un lugar seguro donde pueden existir. Cuando alguien se siente escuchado de verdad, baja las defensas de forma natural y deja de ver la conversación como una amenaza. Ahí es donde la confianza empieza a fortalecerse nuevamente. La validación emocional no es estar de acuerdo con todo, es reconocer lo que el otro siente. Una frase como "entiendo que esto te haya dolido" puede generar más conexión que cualquier consejo, porque cuando un adolescente siente empatía, desarrolla seguridad emocional, y cuando existe seguridad emocional, desaparece la necesidad de esconderse detrás del silencio, los secretos o la distancia. La mayoría de las relaciones no se rompen por falta de amor, sino por falta de comprensión. La buena noticia es que nunca es tarde para reconstruir la conexión. Una conversación diferente, una escucha más consciente o una reacción más empática pueden comenzar a derribar años de muros invisibles. Y cuando esos muros empiezan a caer, aparece una verdad capaz de cambiar la relación para siempre.
La confianza se recupera en los pequeños momentos. Muchos creen que recuperar la confianza requiere una gran conversación o un cambio radical. Pero la realidad es mucho más simple y más profunda. La confianza que se perdió poco a poco suele recuperarse de la misma manera, no a través de discursos extraordinarios, sino mediante acciones pequeñas pero consistentes que transmiten seguridad emocional, empatía y respeto. Cada vez que un adolescente se siente escuchado sin ser juzgado, algo cambia. Cada vez que puede expresar una emoción sin miedo a una crítica, un muro invisible comienza a debilitarse. Cada vez que siente que puede mostrarse tal como es, sin necesidad de esconder quién es realmente, la conexión vuelve a fortalecerse. Son gestos pequeños, casi invisibles, pero profundamente poderosos. Y son precisamente esos momentos los que reconstruyen los vínculos afectivos. La transformación no ocurre cuando un hijo vuelve a contarlo todo. Ocurre cuando vuelve a sentirse seguro para hacerlo, porque detrás de cada silencio emocional existe una necesidad que busca ser comprendida, y detrás de cada acto de escucha activa existe una oportunidad para sanar heridas emocionales, cerrar la brecha generacional y recuperar algo que nunca dejó de importar: la confianza. La confianza no se pierde de un día para otro y tampoco se recupera de golpe. Se construye en los pequeños momentos, cuando eliges escuchar antes de juzgar, comprender antes de corregir y acompañar antes de imponer. Detrás de muchos silencios hay emociones que solo buscan un lugar seguro para existir. Quizá la pregunta más importante no sea qué está callando tu hijo, sino qué necesita para volver a sentirse seguro al hablar contigo.